Adelante, por favor. Al aire. Y yo feliz, señor. Buenas noches. Nos encontramos en la sala de la Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación. En estos momentos vamos a realizar un análisis político-histórico sobre la administración de Ernesto Samper Pizano de 1994 a 1998. Entrando en materia, como antecedentes tenemos la administración de César Gaviria Trujillo de 1990 a 1994. Esta administración de César Gaviria generó un descontento en varios sectores económicos del país por la apertura económica que había llevado a cabo durante su administración. Asimismo, en 1994, a comienzos de dicho año, se dieron las elecciones para el Congreso, lo cual llevó al triunfo del Partido Liberal, y este partido buscó mantener su hegemonía en el poder legislativo, así como en el poder ejecutivo. Asimismo, para dicho año llegó la Nueva Fuerza Democrática, liderada por Andrés Pastrana, que fue un movimiento que se dividió del Partido Conservador a comienzos de la década del 90 y posterior a la constituyente y la creación de la nueva constitución de 1991, legisló en el año 1991-1994 y sacó más de 400.000 votos, lo cual se convirtió en una promesa presidenciable y una fuerza política competitiva contra el Partido Liberal. Ya para las elecciones de 1994 se dio la consulta popular por el Partido Liberal, producto del legado que dejó Luis Carlos Galán Sarmiento, que ahora pues se ha desplazado a otros partidos, y pues se habían postulado precandidatos como Ernesto Samper Pizano, Ernesto Lacalle, Carlos Lleras de la Fuente, Rodolfo González y Gloria Gaitán, hija de inmolado líder Jorge Eliezer Gaitán. Entonces esto llevó al triunfo de Ernesto Samper Pizano de, dentro, de la, dentro de la facción socialdemócrata o de centro izquierda del Partido Liberal, y Humberto de la Calle, quien había sido ministro de gobierno o ministro del Interior durante la administración de César Gaviria, dijo que no sería fórmula vicepresidencial de Ernesto Samper en caso de que Ernesto Samper lo invitara. Pero por insinuación de César Gaviria Trujillo, Humberto Lacalle acepta ser la fórmula vicepresidencial del candidato por el Partido Liberal Ernesto Samper Pizarro. Asimismo, dentro del Partido Conservador, la Nueva Fuerza Democrática se une al Partido Conservador y Andrés Pastrana llega a ser el candidato del Partido Conservador e invita al exministro de Defensa y también exministro de Trabajo, Jaime Ramírez Gómez, a que fuera su fórmula vicepresidencial. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esto también pues cayó mal entre varios sectores, especialmente trabajadores y sindicales que nunca estuvieron a gusto con el exministro Jaime Ramírez Gómez, debido a que fue uno de los promotores de la Ley 100, que llevó a una flexibilización laboral que afectó a los trabajadores colombianos y les restó muchas de sus conquistas laborales que habían tenido. Entonces, dentro de las promesas de campaña, Samper tenía el eslogan o el lema "el tiempo a la gente", y prometió proporcionar 1.500.000 nuevos empleos, una cifra que no lo logró y que lo vamos a ver más adelante. Así mismo, Andrés Pastrana había dicho que su eslogan sería "el momento de la gente". Había, había prometido abolición del servicio militar obligatorio, al igual que Colombia seguiría el ejemplo de naciones industrializadas como Corea y Taiwán. Se llevó a cabo un debate presidencial entre Pastrana y Samper, lo cual pues fue uno de los debates presidenciales más controvertidos, porque se quitaban la palabra, no había un buen moderador, ese moderador fue Yamid Amad, y asimismo
Antonio Navarro Wolf, candidato de la Alianza Democrática M19, interfirió, hizo una interferencia en la mitad del debate, lo cual le llevó a Yamid Ahmad, quien era el moderador del debate, a suspender momentáneamente el programa televisivo debido a que pues esta interferencia pues causó un malestar y pues este debate suscitó mucha polémica dentro de la opinión pública en aquel entonces. Cuando se dieron las elecciones de 1994, ya las presidenciales, se estrenó la Constitución de 1991 con la dinámica de la doble vuelta presidencial. Los dos candidatos fueron a doble vuelta y esto llevó al triunfo, en teoría, de Ernesto Samper sobre Andrés Pastrana y Antonio Navarro Wolf. Entonces tenemos aquí los siguientes resultados. Samper ganó en segunda vuelta con un margen de 42.3% de los votos. Pastrana obtuvo un 37.3%, con un margen diferencial del 5%, lo cual para muchos analistas fue un carácter sospechoso. Asimismo, posterior a las elecciones presidenciales, Andrés Pastrana sacó a la luz pública unas grabaciones donde miembros del cartel de Cali se dispusieron a financiar la campaña de Ernesto Samper. Esto fue lo que llevó al proceso 8000, algo que afectará la administración Samper a lo largo de su cuatrienio presidencial. Entonces, al llegar a la presidencia, Samper estableció 3 reformas tributarias. La primera llevada a cabo por el ministro de Hacienda, Guillermo Perry Rubio, donde se estableció una renta presuntiva de 1.5% sobre el patrimonio líquido al 5% y una exención del 30% de los pagos laborales. Al llegar José Antonio Campo como ministro de Hacienda, quien ya lo había sido en tiempos de Samper y ahora durante la administración Petro, se creó la ley 233 donde se aumentó la tasa del impuesto de renta del 30 al 35%. También se aumentó la tasa del IVA al 16% e incluyó en la base insumos materiales para la construcción. Con la llegada de Antonio José de Urdinola, el último ministro de Hacienda que tuvo Ernesto Samper, se creó la ley 383, donde se combatió la evasión y el contrabando. Ahora, vamos a mirar la política económica, la cual pues fue un efecto o una causa en la cual como efecto llevó a cabo una recesión que afectó a los hogares de muchos colombianos. Entonces, Ernesto Samper, a diferencia de Gaviria, tenía un enfoque socialdemócrata. Quería darle continuidad a nivel parcial a ciertas políticas de privatización, como por ejemplo servicios o aeropuertos y algunas entidades públicas. Había dicho que se debía ponerle corazón a la apertura, debido a que la apertura pues estaba afectando la industria nacional y entonces él buscaba pues darle un incentivo a que los colombianos consumieran la producción nacional, a que consumieran artículos nacionales producidos por empresarios colombianos. También buscó reducir la inflación sobremanera, pero entonces, como dice aquí la Universidad de Medellín, lo siguiente, que luego de un año en el que principalmente el gobierno tuvo que enfrentar más problemas políticos que económicos, en 1996, la economía, especialmente en ese año, entró en un deterioro del producto de factores como disminución de la demanda interna, creciente déficit fiscal, incremento en las tasas de interés, las cuales fueron onerosas,
disminución en las exportaciones, aumento en las importaciones y la crisis en la construcción, lo cual llevó como consecuencia el aumento del desempleo. Con esto se rompe el mito de la crisis asiática. Recordemos que para finales de la década de los 90 hubo una crisis global producto de una especulación bursátil que se dio en los países asiáticos, lo cual generó un efecto dominó a nivel global y todo el personal de trabajo o que trabajó en tiempos de Ernesto Samper siempre han dicho que ellos nunca tuvieron la culpa del problema económico que atravesó el país, sino que eso fue debido a la crisis global de la recesión que hubo en Asia, lo cual es un mito, porque vamos a ver cómo fue el ciclo de la recesión económica que se produjo en el país. Entonces, acordémonos que el proceso 8000 generó una secuela política y de ingobernabilidad. Esto llevó a que, pues, naciones como Estados Unidos no solamente desertificaran, sino que congelaran cuentas y, pues cifras en promedio de 3.000 millones de dólares para el desarrollo de 20 proyectos de inversión. Entonces, al quedar el país ilíquido, se aumentaron las tasas de interés. Este aumento de las tasas de interés aquí llevó a una reducción de la demanda, especialmente en el año 1995, donde la construcción cayó un 12%, las ventas del sector automotor en un 17%, las ventas generales un 82%. Entonces, que no habían las condiciones políticas y económicas para la inversión y esta se encontraba en su peor momento. Ahora, según Fedesarrollo, dentro del cuatrenio, la reducción de la producción se dio en un 32%, que esto pues nunca se había dado desde 1991 con la apertura económica. Asimismo, acordémonos que durante la administración Gaviria, con la llegada de la banda cambiaria, pues el UPAC dejó de tener funcionalidad, por lo tanto se trasladó a los intereses de vivienda. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una especulación bursátil y bancaria con estos intereses de UPAC en el mercado inmobiliario y esto llevó a una burbuja que se rompió. Asimismo, pues, se generó una fuga de capitales, no solamente por la desertificación del país, por el congelamiento de los créditos externos, sino que también por ese aumento de las tasas de interés, especialmente en 1998, las cuales fueron vertiginosas, y esto llevó a la parálisis del sector que más genera empleo en el país, que es el de la construcción. Este aumento vertiginoso de las tasas de interés, especialmente en la primera vuelta de la selección presidencial en 1998, donde Serpa ganó, especialmente quien era el competidor de Andrés Pastrana, y pues por representar la continuidad de Samper, estos aumentos de las tasas de interés llevaron a que pues también se cerraran empresas y se dio un desempleo de manera vertiginoso en el país, una cifra del 13%, y esto fue lo que llevó a la recesión económica y que algunos analistas dicen que esto llevó no solamente a una recesión, sino a una depresión, la cual no se recuperó sino hasta la llegada de Álvaro Uribe Vélez. Ahora miremos el Producto Interno Bruto. Dentro del Producto Interno Bruto tenemos que para 1994 tuvo un margen del 5.8%, en 1995 va a bajar al 5.20%, en 1996 tiene un bajón del 5.20 al 2.10%, en 1997 al 3.40% y en 1998 entre Samper y Pastrana cae vertiginosamente a una cifra del 0.60%.
Entonces, ¿cuáles fueron los factores para que este Producto Interno Bruto en el cuatrenio bajara de esa forma? Primero, una política de apertura económica indiscriminada. Algunos lo dicen que como producto del capitalismo salvaje, y esa fue la versión del gobierno. El gobierno lavándose las manos por lo que estaba pasando. La versión de la oposición fue la siguiente: el proceso 8000 y la desertificación de Estados Unidos, que erosionó el clima para hacer negocios en Colombia. También en 1997 se promulgaron unos decretos de emergencia económica, lo cual la oposición decía que no había necesidad, y esto llevó a un desconcierto en los agentes económicos. Este desconcierto genera malestar en la economía y asimismo el permanente cuestionamiento del manejo fiscal, comportamiento errático en las tasas de interés y una inestabilidad en la tasa de cambio. Esa inestabilidad en la tasa de cambio se va a reflejar especialmente en 1998 con la fuga de capitales, lo cual también repercutió en el aumento de las tasas de interés, por lo que dejó de haber liquidez en el sistema financiero. Ahora miremos la inflación del mismo periodo, perdón, 1994-1998. Tenemos que la inflación, Gaviria le había bajado en un 22%, con Samper bajó en 1995 a un 19.46%, en 1996, perdón, subió a un 21.63%, en 1997 bajó al 17.68% y en 1998 quedó en un 16.7%. El gobierno de Samper había dicho que, como promesa de campaña, que reduciría la inflación anual a un solo dígito, lo cual no se cumplió. Entonces, ¿esto qué significa? Que en apenas 4 años se logró reducir la inflación en 1.7% según cálculos de los economistas. Y como dice la Universidad de Medellín, pese a los intentos de reducir la inflación, el gobierno de Samper recibió una herencia del gobierno de Gaviria que disparó el déficit fiscal. Las obligaciones generadas en la Constitución de 1991, que crearon organismos como la Fiscalía y la Corte Constitucional, demandaron cuantiosos recursos. También sumado al aumento de las compras del gobierno. Y el gobierno había aumentado su gasto con la estrategia de aumentar la demanda interna. Ahora, el crecimiento del medio encargos burocráticos disparó la inflación. Entonces, esto llevó a que, pues, en materia general, se diera una inflación de 21.6%, hablando en el año 1996, y esto, pues, fue un factor para la recesión económica, especialmente de 1998. Ahora miremos la siguiente cifra. Ahora miremos las tasas de interés. Las tasas de interés de 1994 a 1998, las tasas reales se van a mantener hasta un porcentaje del 25%. Sin embargo, acordémonos que ya durante la primera vuelta presidencial de 1998, al ganar Horacio Serpa, la primera vuelta, las tasas de interés se dispararon y llegaron a un margen casi del 80 y 90%. Entonces, según análisis, la política monetaria fue contraccionista en la primera parte de los años 80 y también del periodo 1997 a 2001. También había un interés de la Junta Monetaria, del Banco de la República, de reducir la inflación, y una de las fórmulas de reducir la inflación es elevar la tasa de interés, como lo está haciendo el Banco de la República en estos momentos. También la aplicación de la tasa cambiaria. El Banco de la República no fijaba tasa de cambio en ese entonces, por la dinámica en la banda cambiaria que ya no existe, lo abolió
Andrés Pastrana Arango, aunque pues esta flexibilización cambiaria hizo que se ganara cierto margen de autonomía y hubo una cierta revaluación de la moneda. Ahora, como veníamos diciendo, la crisis financiera del 98-99 hizo que la economía se desacelerara a finales de la década y entonces hubo un deterioro progresivo del sistema financiero como lo vimos anteriormente. Vamos ahora a explicar la mecánica política durante la administración de Ernesto Samper Pizano 1994-1998. Recordemos desde que Andrés Pastrana, su competidor político y su rival, envió a la luz pública unos cassettes, los cuales llamaron los narcocassettes, donde se evidenciaba que el periodista Alberto Giraldo, que ya murió, había hablado con Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los miembros del cartel de Cali, para que financiaran la segunda vuelta de la campaña Samper Presidente. Esto llevó a que la fiscalía investigara esta situación y como este expediente era de número 8000, quedó en la palestra pública como nombre Proceso 8000. Se investigaron a través de Alfonso Valdivieso Sarmiento, primo de Luis Carlos Galán Sarmiento, quien había sido miembro del Nuevo Liberalismo y ministro, también había sido ministro de Educación en tiempos de César Gaviria y embajador de Colombia en Israel, a investigar a los miembros de la campaña Samper Presidente. Entre ellos, Santiago Medina, quien había sido también miembro del Nuevo Liberalismo, y Fernando Botero Sea, ministro de Defensa de Ernesto Samper, y habían descubierto que habían ellos manejado unas cuentas, Santiago Medina como tesorero de la campaña y Fernando Botero, donde varios dineros de la campaña habían sido depositados a cuentas en el exterior, pues donde esas cuentas estaban a nombre de Botero, y Botero pues gestionó esos trámites, y esto llevó a que pues Valdivieso, como fiscal general de la Nación, pues acusara a Ernesto Samper por enriquecimiento ilícito, por abuso de poder y otros cargos con los cuales el Congreso pues llevó a cabo una investigación. Pero esta investigación fue una investigación amañada y fue una investigación pues una investigación que no tuvo legitimidad y no tuvo la credibilidad de la opinión pública ni de los mismos sectores de oposición, debido a que el director de la comisión investigadora era miembro del Partido Liberal, llamado Jaime Mogollón, quien le había hecho campaña a Ernesto Samper. Y como había dicho Andrés Pastrana, ¿quién va a creer que un señor, Jaime Mogollón, que se había puesto la camiseta de Samper Presidente, va a ser totalmente neutral en la investigación que se hace? Y dentro de las investigaciones, el presidente Samper salió bajo el veredicto inhibitorio. Pero cuando Fernando Botero Sea había confesado que Ernesto Samper sí sabía de la procedencia de los dineros a la campaña, se suscitó una crisis institucional donde varios sectores de opinión y de oposición le pidieron la renuncia al presidente. El presidente salió a defenderse, diciendo que sí existieron esos dineros, pero que él nunca lo supo y que eso fue a sus espaldas. Acordémonos que en ese entonces el arzobispo de Colombia
o el primer arzobispo del país, pues había dicho que eso era como un elefante, eso era un elefante que había entrado a Palacio, un elefante grande y que pues era, pues, haber dicho que no había visto o que había sido a sus espaldas, era difícil de, de, de aceptar, o era difícil de creer. Entonces, esto fue el fiel reflejo de la actuación de las maquinarias del Partido Liberal para proteger no solamente al presidente, miembro de su propio partido, sino para seguir con sus intereses clientelares. Asimismo, Estados Unidos ejerció una presión fuerte para capturar a los líderes del cartel de Cali, especialmente con su embajador Miles Frechet, lo cual lo vamos a ver más adelante. También hubo presión de varios gremios y sectores de opinión y de oposición para que el presidente renunciara. Aún así, Horacio Serpa Uribe, quien fue su ministro del Interior y su escudero, se negó de todas las formas posibles a que el presidente renunciara. Otra de las gestiones de Samper fue el pacto social, lo cual buscó reducir la inflación, aumentar la productividad, concertar salarios, así como controlar precios y quitarle esa inercia a la inflación. Pretendía reducirla para 1998 de un 18% a un 10%, lo cual no se logró. Ahora, como habíamos visto, quería dentro de sus metas reducir la inflación a un dígito, pero esto nunca se dio por las coyunturas económicas que se presentaron durante la época. Se creó el Ministerio de la Cultura. Por la presión de Estados Unidos se llevaron a cabo sustitución de cultivos ilícitos. Se hizo un programa muy interesante para que los campesinos que cultivan hoja de coca lo sustituyera por otro tipo de cultivos legales, como por ejemplo palmitos, y para exportación, y entonces, pues esto fue un logro significativo. También propuso el salto social, lo cual significaba darle apoyo económico a los sectores marginados. Es decir, ser más productivo en lo económico, más solidario en lo social, más participativo y tolerante en lo político, más respetuoso con los derechos humanos y más pacífico en las relaciones con sus semejantes. Desmontó los subsidios a los estratos 4, 5 y 6 y esto repercutió en dichos estratos porque se aumentaron sobremanera las tarifas de los servicios. Igual forma, durante el gobierno de Samper se creó el sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, el cual sigue vigente hoy en día, que es apoyar a la población marginal y de extrema pobreza a que obtengan beneficios económicos y sociales del Estado, tales como subsidios de salud y subsidios de vivienda. Entonces, vemos, por ejemplo, sectores de oposición como Alfonso Valdivieso e Ingrid Betancourt, los cuales fueron muy fuertes en las investigaciones y acusaciones contra Samper, asimismo, y aquellos que lo defendían, como Horacio Serpa, que en un discurso ante el Congreso dijo, mamola, él no renuncia, el presidente Samper ganó las elecciones en Francalit, y entonces toda esta situación fue un reflejo de la burocracia, el clientelismo y la maquinaria, con lo cual el Partido Liberal se cerró más en tendencias tradicionalistas más que de modernización. Entonces, esto llevó a la caída del Partido Liberal y llevó al fin de la hegemonía liberal que se venía dando desde Virgilio Barco. Ahora, miremos la política externa de Samper. Un deterioro de las relaciones con Estados Unidos. La injerencia del embajador Miles Frechet en los asuntos internos del país por el escándalo del proceso 8000. Por la presión de los Estados Unidos, durante la administración de Bill Clinton,
Estados Unidos desertificó a Colombia en la lucha contra el tráfico de drogas y esto repercutió en las instituciones del Estado. Y como contrapeso, Samper llegó a ser nombrado presidente de los no alineados. Entonces, al ser presidente de los no alineados, buscó un liderazgo a nivel global frente a la política hegemónica de Estados Unidos, como la apertura de relaciones con las naciones de África. Recordemos que en 1997 hizo una gira por los países africanos, los cuales muchos sectores de opinión lo criticaron sobremanera. Pero analistas como Juan Gabriel Tocatlián dice lo siguiente, que la gira es una forma de romper el aislamiento en el que estaba Colombia y hasta una buena manera de usar a los no alineados, pero el país necesita una nueva fase de reincorporación a las naciones desarrolladas y en particular ir hacia Europa. Ello para contrarrestar el deterioro de las relaciones de Estados Unidos con el gobierno de Samper. También buscó una incorporación de la nación al bloque suramericano Mercosur, integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Luego se incorporó Bolivia, aunque pues no logró los objetivos esperados, debido a que pues acordémonos que César Gaviria buscaba una integración del bloque comercial del Tratado de Libre Comercio Norteamérica, NAFTA, y al ver Samper la imposibilidad de no lograr la incorporación de Colombia al NAFTA, buscó una incorporación al Mercosur. Siempre estuvo mirando el Mercosur, pero el bloque Mercosur no incorporó a Colombia en ese entonces. También realizó unos viajes por los países asiáticos como Corea del Sur, China e Indonesia para darle más mercados a los empresarios colombianos. Asimismo, visitó los países de la Unión Europea, como el caso de Francia, que en ese entonces el presidente de dicha nación, Jacques Chirac, poseía el liderazgo de la Unión Europea. Fernando Cepeda Ulloa dice lo siguiente, que era partidario de los viajes presidenciales y que no comparte las críticas que tradicionalmente aparecen antes de cada gira, que la diplomacia presidencial es importante y aunque la situación de los países africanos es precaria, se justifica porque se abren oportunidades. En el mundo hoy es vital estar en todas partes. Claro que lo más importante en el mundo de hoy, no se nos olvide, es estar con los Estados Unidos. Entonces, había también una cierta preocupación de los sectores de opinión en aquel entonces por el aislamiento de Colombia hacia Estados Unidos. Bien, ahora miremos la política de orden público. Entonces, en la política de orden público tenemos que sigue la iniciativa de la guerrilla, mientras que las fuerzas militares se mantienen en la fase de contención aplicando la estrategia de acción integral. Horacio Serpa había dicho en uno de sus discursos ante el Congreso, rindiendo informes, que no era partidario que la mejor defensa es el ataque. Por lo tanto, él, con el asesor de paz de Samper, José Noel Ríos y Daniel García Peña, ustedes buscaron la manera de acercarse a las guerrillas de la época, las FARC y el ELN, pero esta situación pues le fue adversa al gobierno debido a los constantes ataques guerrilleros a las poblaciones y a la fuerza pública. Miremos que en el año 1996-1998, digamos que estos fueron los años horribles, se produjeron ataques guerrilleros a los puestos de Las Delicias, el Patascoy, el Villar, donde capturaron soldados y los dejaron cautivos como rehenes. Esta situación no se solucionó sino hasta la llegada del presidente Álvaro Uribe Vélez entre su primera y segunda administración. Por las críticas que hacía el general Harold Bedoya Pizarro, comandante de las fuerzas militares,
ante la dinámica del gobierno de Samper en materia de orden público, en el cual pues se mantenía una posición o en una postura de defensa y no de ofensiva, entonces esto llevó a que fuera destituido por Samper y por Serpa. De todas formas, el general Bedoya pues fue enfático al no asistir a la ceremonia de despedida que le hacía la presidencia y prefirió hacer una ceremonia aparte, la cual pues la realizó los miembros de las fuerzas militares. También en 1997 las fuerzas militares realizaron una ofensiva contra las FARC en las selvas del Yarí, que se llamó la Operación Destructor, que en medio de la ignorancia de la prensa, que dicen que solamente dieron de baja a un guerrillero, fue criticada porque no capturaron a ningún miembro de las FARC, pero aclararon que es que la situación no consistía en derramar sangre, como lo piensa la prensa, sino que la operación consistió en ocupar un área que era un área de influencia de las FARC, con lo cual pues lo que se hizo fue crear una victoria estratégica para que las FARC no siguieran ejerciendo una esfera de influencia en esa zona. También el general Bedoya retomó la zona del Caquetá antes de ser destituido y antes del ataque de las Delicias, donde donde también había un área de influencia de las FARC. Esta fue la Operación Conquista, que fue una operación muy importante, pero desafortunadamente el presidente Samper ordenó el despeje de las tropas para que los soldados que habían sido tomados en el puesto de las Delicias, pues fueran liberados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esto molestó mucho al general Bedoya y fue uno de los antecedentes de su destitución. Asimismo, en el área del Magdalena Medio, producto de las acciones integrales en Puerto Berrío, Segovia y Remedios, el área minera de Antioquia, se llevó a cabo la Operación Reconquista. Fue una operación donde no se disparó un solo tiro, sino que se hicieron obras de acción integral u obras cívico-militares, para entenderlo mejor, donde se construyeron acueductos, redes de alcantarillado, escuelas, se estableció una emisora radial para crear una esfera de influencia social en la región y así pudieron replegar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al ELN. Acordémonos que como producto de las tomas de las Delicias, Patascoy y El Villar, los grupos armados ilegales condicionaron al Estado colombiano, liderado por el presidente Samper, a crear unas áreas de despeje para que los rehenes fueran liberados. Entonces hay un mito acá, porque se dice que fue la administración Pastrana la que autorizó el área de despeje. No, fue el gobierno de Samper que decretó en 1998, antes de entregarle la administración a Pastrana, la autorización para el área de despeje, las cuales pues fue un error y fue un costo altísimo que tuvo que pagar el Estado colombiano en tiempos de Andrés Pastrana. Y esta área de despeje no logró los objetivos deseados, que era la liberación de rehenes. Se liberaron algunos, pero no todos. Esto concluyó durante la administración de Álvaro Uribe Vélez. Ahora, por el lado de las autodefensas ilegales, los hermanos Castaños crearon las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, ACU,
que posteriormente evolucionaron a las Autodefensas Unidas de Colombia, donde se extendieron por todo el territorio nacional y generaron muchas masacres, entre ellas la de Mapiripán en 1997, la cual fue una operación donde no ocuparon territorio, sino que, tengo entendido, viajaron en avión, llegaron al área, desembarcaron, crearon la masacre y después se devolvieron por vía aérea a sus lugares de influencia. Dentro de la lucha contra el narcotráfico, por presión de los Estados Unidos, del embajador Mike Frechet y el gobierno estadounidense de Bill Clinton, pues se capturaron a los miembros del cartel de Cali. Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela fueron capturados en 1995, así como José Santa Cruz Londoño, quien había sido capturado y posteriormente se había fugado de la cárcel, fue dado de baja en 1993. Ahora, por la presión de Estados Unidos, así como para poder tener un mayor acercamiento con la nación del norte, se realizó una reforma constitucional donde se modificó la prohibición del tratado de extradición para revertirlo y se aprobó el tratado de extradición con Estados Unidos, pero sin carácter retroactivo, que hoy en día sigue vigente. Lo que quiso decir que varios narcotraficantes pues no necesitaban ser extraditados. Asimismo, se dotaron helicópteros para el Ejército Nacional, como los Black Hawk UH-60 y los rusos Mi-17. Entonces, esto en materia de orden público, que dejó unas secuelas nefastas para el país, la gestión de Samper en dicha materia. Ahora, como conclusiones, podemos decir lo siguiente. El gobierno del Samper fue el último de la hegemonía liberal en el último decenio del siglo. Ahora, las gestiones que realizó Samper, en parte por el proceso 8000, llevaron a una crisis político-institucional que abarcaron los demás órdenes, como el económico y el social. Entonces, pues, esto afectó la estabilidad del país. Buscó un modelo socialdemócrata, lo cual lo logró de manera parcial. Hizo caso omiso a las sugerencias de las fuerzas militares en el manejo de orden público, lo cual el Estado lo pagó caro. Su administración se caracterizó por el desprestigio institucional. Buscó en materia de política exterior una política de interdependencia, la cual nunca se concretó. Acordémonos que él había también propuesto en una cumbre de las Naciones Unidas, que como cada año todo jefe de Estado tiene que ir a Nueva York a dar un discurso, había propuesto crear un bloque para combatir el narcotráfico, a lo cual me pareció asertivo, pero con ese aislamiento que tenía el Estado colombiano, porque fue calificado como un narcoestado, pues nadie le hizo caso a su sugerencia. Así como fue un gobierno caracterizado por permitir la influencia de las maquinarias y el clientelismo para la protección de los intereses, lo cual llevó al fin del Partido Liberal como un partido de primer orden en materia histórica. Entonces, hoy en día el Partido Liberal ya no es aquel partido que tenía la hegemonía del electorado nacional. Termino hasta aquí y escucho comentarios, así como preguntas que puedan decirme. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos abiertos ya los que quieran intervenir. Tiene abierto su micrófono para que nos puedan hacer referencia
con sus preguntas y aportes para nuestro historiador Eduardo Patiño en los minutos que nos quedan. Gracias por optimizar el tiempo, Eduardo. Entonces, no hay manitas levantadas. Vamos a darle la palabra primero a las damas. Entonces, adelante, por favor, Yolanda. Coronel, muchas gracias. Estaba escuchando al historiador y estaba haciendo un recuento preciso de todo lo que él estaba diciendo. Pues no, aunarlo solamente con ese desastre político tan tremendo que fue el cuatrienio de Ernesto Samper. Tengo tal vez por ahí una anécdota de mi señor padre que fue llegando allá a la casa con un retrato y la fue a colgar. Y yo pues que sabía, estaba en ese momento el proceso 8000, le dijo, uy, no, papá, papi, pero ¿cómo se le ocurre que va a colgar un cuadro ahí con ese señor, con un apelativo bastante horrible? Le dije yo. Y mi papá con esos ojos de sabiduría me dice, no, hija, es que a mí no me está condecorando Ernesto Samper, a mí me está condecorando el presidente de la República. Que falla, pues que las instituciones, pues sí, tengan que fallar, valga la redundancia, gracias a estas personas que demeritan las instituciones y demeritan pues todo lo que ha sido nuestra patria boba, que sigue siendo peor de boba. Solamente tendría eso como para anotar. Gracias. Gracias, Yolanda. Doctora Ethel, por favor, adelante. Buenas noches, Eduardo. Un gusto escucharte y con qué amabilidad sobre el tema lo has presentado fenomenalmente. Muy Gracias, difícil. gracias, Ethel, muy amable. Sí, por favor, es admirable y creo que todos estamos fascinados con ello y, y entendiendo un poco mejor cómo, desde cuándo ha empezado toda esta actividad política. Más no puedo decir porque desconozco bien los detalles. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí que de los mejores poder aprender. Esta aula magna es sensacional. Y bueno, a seguir. Felicitaciones y gracias a Fundel. Y buenas noches a todos los asistentes, mis coroneles, Rosita, este, y las mujeres que están aprendiendo. Gracias, mi doctora Ethel. Adelante, por favor, mi coronel Ramiro Saldaña. Buenas noches, mi coronel Alarcón. Buenas No, noches. apenas logré meterme hace 5 minutos, por lo tanto no tengo ninguna participación diferente. Agradecerle al historiador, a mi coronel Villamarín y saludar a los compañeros en esta cátedra virtual del aula máxima de Fundel. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues el gobierno de San Pedro fue un completo desastre. Empezando por el 8000, causó daños irreversables en la economía, en el orden público, en el narcotráfico, en la imagen internacional de Colombia. Tan así fue que le quitaron la visa. Un tipo descarado, tramposo, y fue prácticamente el que asesinó a Gómez Hurtado. Gracias. Gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Gracias, don Eugenio, y al historiador Eduardo. Muchas gracias por la información. Pues así como para la memoria actual, en el año 1995, en el gobierno de Samper, se llevó a cabo la reunión de los integrantes de los países no alineados en Cartagena, en el periodo en que Yasser Arafat
fungía como presidente del Estado de Palestina y pretendió que su guardia personal pretendiera entrar al centro de convenciones ahí en Cartagena armado. Y hubo ahí sí, como se dice, un pequeño conflicto, pero al fin atendieron y no se le permitió la entrada con armamento a la persona que hacía la protección. Lo extraño era que, pues, por la calidad de personaje, todo el mundo quería tener fotos con ese ciudadano palestino. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, Eduardo Carrillo. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por darme la palabra y nada, encantado de estar con todos los componentes del equipo. Yo lo único que quería decirle es a Eduardo Patiño realmente felicitarlo por el gran resumen que nos ha elaborado esta noche, la gran clarificación que nos ha dado directamente de todas las ideas y todos los mal gobiernos que realmente ha tenido este país, desgraciadamente para los ciudadanos. Y sobre todo con el tema del tema Samper y el tema 8000, yo tenía unas ideas muy pequeñas y creo que esta noche he aprendido muchísimas cosas. Por lo tanto, felicidades, Eduardo. Creo que lo has hecho perfectamente bien y te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Sí, incluso pues por cuestiones de tiempo pues no profundicé más en el proceso 8000. Hubo otros datos como por ejemplo una senadora llamada María Izquierdo que estaba hasta comprometida hasta el tope con el proceso 8000 y decidió declarar ante el Congreso. Yo me acuerdo, yo era estudiante universitario en ese entonces, y en pleno discurso ante el Congreso, cuando empezó a declarar y a confesar qué era lo que había pasado, pues con el proceso 8000, porque ella estuvo implicada, en esos momentos apareció un letrero que decía, Inravisión presentó la transmisión del Congreso. Es decir, y nadie hizo nada. Por ahí, algunos sectores de oposición, pues, protestaron por esa situación, pero censuraron la situación, muy similar a lo que hizo Carolina Restrepo con las elecciones del 19 de abril de 1970, que estableció un toque de queda cuando iba ganando Rojas Pinilla, y en esos momentos eran como las 7 de la noche. Censuraron en la transmisión, no la volvieron a sí, la censuraron y pasaron a otro programa. Eso en esa época de Señal Colombia o Canal 3, era Canal 3, Señal Colombia, y eso fue un escándalo de vastas proporciones, pero no hubo nada, no pasó nada, todo quedó normal y, y pues, aunque pues, como digo, aunque aunque no pasó nada en ese entonces, pero el electorado nacional le cobró al gobierno de Samper en la segunda vuelta presidencial de 1998 al haber ganado Andrés Pastrana Arango ante Horacio Serpa. Aunque no fue un triunfo contundente, eso lo podemos ver ya cuando pasemos a ver la administración Pastrana Arango. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo, también. Tenemos una participación en el Facebook. Buenas noches para todos. Muchas gracias a Eduardo por su academia. Me llama la atención su comentario sobre que la zona de despeje fue firmada por Samper y no por Andrés Pastrana, que es lo que más se conoce. ¿Podría ampliar un poco más sobre este tema? Muchas gracias. Sí, correcto. Lo que pasa es que es un mito que se dice que Pastrana firmó el decreto de la zona de despeje. El decreto lo firmó Samper un mes antes que Pastrana llegara al poder. Entonces Pastrana lo que hizo fue aplicar ese decreto. Lo que yo me pregunto como historiador es por qué Pastrana, si no está de acuerdo con las políticas de Samper, que fue su rival político, ¿por qué no, como presidente, por qué no desautorizó ese decreto? Y más bien hubiera dicho que no aceptaba ese decreto, que no lo iba a aplicar, o que era inconstitucional y haberlo
y haber enviado ese decreto a la Corte Constitucional para que decidiera si es o no constitucional. Y él haber aplicado su poder como presidente, haber dicho, no, yo no acepto esto, yo no voy a entregar la soberanía del país por este decreto firmado por el expresidente Ernesto Samper Pizano. Yo voy a buscar otra manera de que liberen los rehenes, es decir, los soldados retenidos, producto de las tomas del Patasco y el Villar. Hola, pero si está mi kichi, mira mi picuchi. Ahí está mi picuchi, mira. Entonces, Ella es un flonqui. Mira, hay ella es un un micrófono flonqui. abierto, hay un micrófono abierto. Ya. Listo. Y entonces, ¿qué es? Entonces, pues, ese es el mito. Yo pienso que es que tal vez Pastrana buscaba un Nobel de Paz, como el que logró Juan Manuel Santos, y por eso, pues, permitió y aplicó el decreto. Además, yo creo que Pastrana, eso, pues, se ve más adelante. Acordémonos que antes de llegar a la presidencia se había reunido secretamente con Manuel Marulanda Vélez o Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo, para un proceso de paz. Entonces, Pastrana estaba muy convencido de que iba a lograr la paz y que los rehenes iban a ser liberados, pero no se le dio. Liberaron los rehenes, pero algunos. Pero la mayoría, la totalidad de los rehenes van a ser liberados en tiempos de Álvaro Uribe Vélez. Pero sí, como te digo, sí fue un mito. Es decir, que el que decretó, el que hizo el decreto fue Ernesto Samper, y es algo que la opinión pública se le ha olvidado, y es algo que la gente cree que fue Pastrana el que decretó la zona SP, pero no fue Pastrana, fue Samper. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Qué bueno es conocer la historia. He allí la importancia de nuestra academia, he allí la importancia de la memoria histórica de nuestro país, en especial en estos aspectos que para todo el mundo pasan desapercibidos prácticamente, pero son de trascendental importancia. Tiene la palabra entonces mi doctor José Ricardo Martínez. Adelante, por favor. Doctor Sí, señor, Martínez. muchas gracias. Por supuesto, brevemente tengo que saludarlos y felicitar una vez más a la Fundación por estos episodios de nuestra historia. Está todavía calientica. Muy bien, lo felicito a nuestro historiador que siempre nos actualiza y nos llega y nos hace recordar quienes vivimos en esas épocas, esas situaciones, y no podemos más sino corroborar y dar fe que todas esas situaciones efectivamente se sucedieron. Muchas gracias, felicitaciones. A usted, coronel José Ricardo, muchas gracias a usted. Y no, sí, claro, este periodo fue un periodo pues muy controvertido para la historia del país, ¿no? Gracias, ingeniero. Gracias, doctor José Ricardo Martínez y Eduardo. Tiene la palabra entonces mi coronel Carvajal. Gracias, buenas noches para la sala. Gracias, señor coronel Alarcón. Bueno, esta exposición de hoy nos permite recordar un video que en redes se ha vuelto muy circulante cuando el general Bedoya se enfrenta a Samper. Y Samper le dice al general Bedoya, comandante general de las fuerzas militares, que debe pasar la renuncia. Y el general Bedoya le dice, no, el que tiene que renunciar es usted, presidente. Ese video por oportunidades invade las redes. Eso indica el enfrentamiento que había entre el poder político y el poder militar ante la falta de autoridad moral del presidente Samper. Le hago una pregunta a Eduardo Patiño. ¿Cómo analiza usted esas tendencias de tinte comunista que siempre muestra Samper? Se le ve siempre apoyando los estallidos sociales, estallando todo lo que sea
de corte revolucionario y es algo que no oculta Samper en sus intervenciones. ¿Cómo analiza usted, Eduardo Patiño, esta posición de este presidente sin autoridad moral? Gracias. Coronel, me place saludarlo. Sí, yo analizo a Samper de la siguiente manera. Pues en el Partido Liberal hay unas tendencias de centro izquierda y Samper representa esa centro izquierda del Partido Liberal. Entonces, Samper, de su posición de centro izquierda, pues tiene una posición muy antimilitarista. Ahora, es un mito decir que el estamento militar sea de extrema derecha, como dicen ciertos sectores de la opinión pública nacional, lo cual es un error craso. Las fuerzas militares es el deber de defender no solamente la Constitución, sino la soberanía del país en sus fronteras internas y externas, y se encarga de velar por el orden público nacional. Así de sencillo. Entonces, Samper, pues dentro de esa política antimilitarista, entonces, y de centro izquierda, pues maneja unas posiciones obviamente un poco controvertidas y maneja unas posiciones pues que en parte son respetables, pero que en parte pues crean como un malestar no solamente dentro del estamento militar, crean un malestar también dentro de varios sectores de la opinión pública nacional, que no están de acuerdo con esas posturas y que para ellos la fuerza pública no debe estar dentro del primer renglón de la política nacional, no hace parte de la alta política. Entonces yo lo veo de esa manera. Entonces acordémonos que hubo un proyecto y esto parecía que esto venía de los sectores de la presidencia de la época, que yo me acuerdo, pero pues que no lo pudimos manifestar por razones de tiempo, donde se buscaba pues reducirle a las fuerzas militares cierto presupuesto y ciertos beneficios a las fuerzas militares, entre ellos el club militar, el hospital militar, y de no ser por el capitán retirado de la Fuerza Aérea, ex senador de la República, Guillermo Martínez Guerra, que salió a la palestra pública a protestar por esa situación y envió a oficiales de cada fuerza, del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, a comentar cuáles son las funciones de la fuerza pública, cuál es la función del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y las acciones sociales, las acciones los ejercicios de acción integral que realizan. Que no solamente la fuerza pública es una fuerza para la defensa, pero es una fuerza para utilizar las armas, que es lo que muchos sectores de la opinión pública piensan y que no saben que el Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía se dedican a hacer obras sociales. Y eso lo demostraron en el Congreso. Entonces, gracias a esa gestión de Martínez Guerra, se desaprobó ante el Congreso Nacional ese proyecto que buscaba retirar a las fuerzas militares, el club militar, el hospital militar y otros beneficios que tiene la fuerza pública. Entonces, esta posición de Samper, pues, a veces tiende a ser muy, muy chocante, especialmente con la fuerza pública, porque hubo una sensación, un malestar de las fuerzas militares con la administración Samper. Y ya lo venían diciendo varios círculos de poder lo venían diciendo, que Samper no quería mucho a los militares, Samper no tenía empatía con los militares. Entonces, y eso se demostró a través de sus 4 periodos
de gobierno. Entonces él tiene una posición de izquierda, pero no tan de izquierda, porque sigue perteneciendo al Partido Liberal, pero sí es una posición de izquierda donde no es partidario de utilizar la fuerza pública. Entonces eso se convierte en un roce y en un desentendimiento, porque es que el país necesita de una fuerza pública. Gracias, Eduardo. Gracias, mi coronel Carvajal. Para el remate, tenemos a mi coronel Iván González. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Pues más que una pregunta, creo que es oportuno un aporte. Para el año 96, pues estábamos allá en el Caquetá. Y esto es para poner en evidencia cómo es a veces el conflicto interno institucional cuando en el alto gobierno no hay coherencia. Y es por lo siguiente. Nosotros allá recibíamos mucho apoyo de armamento, logística, municiones, equipos y por supuesto fondos muy costosos, muy grandes para construir la pista de aterrizaje que se utilizaba en el orden público. Pero esos apoyos venían de los Estados Unidos a través del embajador Frechet. Y por supuesto, él era siempre con la intención de que se combatiera el narcotráfico, más no para que se utilizara en el manejo del orden público, porque él decía que no se debía, y los Estados Unidos no podían hacer interferencia en asuntos internos, distintos a los que fuera narcotráfico. Pero al mismo tiempo, entonces se realizaba la Operación Conquista, destruimos muchos laboratorios y bueno, y incautamos mucha droga. Y eso pues complacía al embajador. Pero al mismo tiempo, pues eso causó mucha presión sobre la población que vive fundamentalmente de los narcóticos de la coca, y ellos presionaron a los insurgentes que se suponía que le pagaban el gramaje para que los defendieran de las fuerzas del orden, de las Fuerzas Armadas de Colombia, o sea, nosotros. Y para no quedar mal ante la población, entonces hicieron el ataque a las Delicias, donde causaron muchas muertes y heridos a las tropas. Pero entonces teníamos por un lado el objetivo institucional de combatir la insurgencia y por otro lado complacer el deseo del embajador de combatir el narcotráfico. Pero ambas cosas eran inevitables que estuviesen unificadas, porque es que el narcotráfico y la insurgencia y la subversión están unificados. De tal manera que era bastante conflictivo propiamente para nosotros que estábamos en el terreno el tener que atender las dos cosas aparentando querer satisfacer una de un lado sin que fuera afectada la otra y viceversa. De tal manera que a veces los conflictos en el alto gobierno son muy condicionantes y muy perjudiciales para la ejecución y el cumplimiento de la misión y del deber. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, coronel. Mi amor. Gracias, mi coronel González. Gracias, Eduardo. Mi coronel Carvajal ha levantado la mano de nuevo y la doctora Ethel también, pero no, la volvió a bajar. Vamos a darle la palabra entonces a mi coronel Carvajal y si la doctora Ethel tiene a bien, ahorita la puede levantar nuevamente. Gracias. Es lo siguiente que me acuerdo ahora. No sé si alguna de las personas que están en la sala conoció o leyó un libro de Mauricio Vargas, un periodista que se llamó El presidente que se iba a caer, o de pronto el señor coronel Villamarín tenga nociones de este libro, a ver si de pronto nos pudiese hacer algún aporte sobre el contenido de este libro, El presidente que se iba a caer, que se refiere a Samper. Gracias. Gracias, mi coronel. Ya ahorita entonces cuando leemos la palabra a mi coronel
Villamarín. No sé si Eduardo tenga referencia alguna sobre lo que está hablando mi coronel. Correcto, coronel, sí, para el coronel Carvajal. Carvajal, Sí, sí. Ese libro fue muy famoso en la década de los 90, fue escrito por Mauricio Vargas y revela muchos datos, aunque no lo he leído, revela muchos datos sobre el proceso 8000. Incluso pues revelan confesiones de algunos funcionarios públicos que dicen que Samper sí sabía de la procedencia de dineros del narcotráfico en la campaña. Tengo entendido que en ese mismo libro, si no estoy mal, puede que me equivoque, parece que Samper iba a renunciar y convocó una reunión en Grande a todo el personal del gabinete ministerial, pero fue Horacio Serpa quien no lo dejó renunciar. Serpa estaba muy arraigado a que Samper no renunciara y fue el que no lo dejó renunciar. Tengo entendido que parte del argumento del libro dice eso, aunque no lo he leído. Y pues sí, hay muchas confesiones ahí en torno a ese libro, producto de una investigación realizada por Mauricio Vargas. gracias, Eduardo. La doctora Ethel, adelante, por favor. Yo me quedé con una duda de querer saber cómo eran los anuncios directos, los voceros del Estado colombiano desde la presidencia, de qué manera se hacían, si se hacían directo desde presidencia o por otros medios, ya sean escritos o radio, cómo eran las comunicaciones, a cargo de quién o cómo se distribuía o permitían o estaba prohibido, censurado. Esa es mi duda. Sí, gracias, doctora. Las comunicaciones se realizaban en esa época a través, pues, de los ministros del gabinete. Técnicamente eran los voceros del presidente Samper. Rodrigo Pardo García Peña, quien acabó de morir, era el vocero de la política exterior de Samper. Para el proceso de paz estaban los asesores José Noé Ríos y Daniel García Peña también. También eran los voceros del presidente Samper para los acuerdos de paz con los grupos insurgentes, con las FARC, el ELN, pues que no tuvieron éxito. Y, por ejemplo, en materia de comunicaciones, eso quedó en manos, si yo no estoy mal, de Mónica de Greiff, quien fue hija de el exfiscal ya fallecido Gustavo de Greiff, y que pues en ese entonces la acusaron a ella de haber censurado la declaración que iba a realizar María Izquierdo ante el Congreso de la República. Técnicamente, pues en ese entonces, a veces, de vez en cuando, Samper autorizaba ruedas de prensa donde él pues respondía a las preguntas de los periodistas. Y a veces, pues él, por ejemplo, también acudía a entrevistas de periodistas internacionales, como la que le hizo el periodista de Univisión, mexicano. En estos momentos no me acuerdo su nombre. Cuando fue la confesión de Fernando Botero sobre la procedencia de los dineros de la campaña. Entonces, pues, Samper lo invitó a su oficina y pues hicieron una entrevista muy elegante en ese entonces sobre lo que había pasado durante el proceso 8000 y Samper pues siempre se defendió diciendo que no, que en ningún momento sabía de la procedencia de esos dineros de la campaña. De todas formas, Samper fue muy mediático, supo utilizar muy bien los medios de información para los asuntos presidenciales y también utilizaban a Horacio Serpa Uribe, es decir, el ministro del Interior de aquel entonces, especialmente en los discursos ante el Congreso, cuando tenían que rendir informes ante el Congreso, pues salía Horacio Serpa Uribe pues a realizar los informes pertinentes sobre cualquier gestión que estaba realizando el gobierno nacional de aquel entonces, de Ernesto Samper Pizano. Gracias, Eduardo. Gracias, doctora Ethel.
Al Muchas final, gracias. al final Ok, a usted. se me ha quedado en el tintero un trozo de la participación de Facebook, que me parece importante leerla, es cortica. Dice, en todo caso, el gobierno de Néstor Samper fue funesto. Al no ser sancionado por el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña, simplemente esto se volvió costumbre. Hemos llegado al final. Mi coronel Villamarín, doctor historiador Eduardo Patiño, muchas gracias. Excelente presentación. Desafortunadamente, seguramente se quedaron muchas cosas pendientes por conocer. Estos gobiernos, todos los gobiernos tienen muchas cosas por resaltar, muchas cosas por criticar. Pero bueno, se cumple con lo que se pueda cumplir y destacamos lo más importante de lo más importante. Entonces le vamos a dar la palabra a mi coronel, nuestro presidente de la fundación, mi coronel Villamarín, para la parte pertinente a los resultados de esta academia del día de hoy y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Como siempre, el agradecimiento de todos los miembros del equipo de trabajo y los asistentes a la sala, al historiador Eduardo Patiño por los aportes y por los conocimientos y por refrescarnos la memoria y por la información que nos ha traído en el día de hoy. Comienzo por resolver parcialmente la duda que tiene mi coronel González, mi coronel Carvajal, y aquí vamos a destapar otra olla, otra caja de Pandora. Resulta que ese libro no lo escribió solamente Mauricio Vargas, lo escribieron a 6 manos, Mauricio Vargas, Jorge Lesmes y Edgar Telles, que eran 3 periodistas muy conocidos de Semana. Miremos que la revista Semana ha tenido unos saltos y sobresaltos y unas ideologizaciones dependiendo las épocas. No se nos puede olvidar que en ese momento el director de la revista Semana era el hijo de Alfonso López Miquelsen, que estaba ya en la decrepitud de su senectud y aproximándose a la época de que tenía que ir a reunirse con Fidel Castro y los otros en el infierno. El señor Mauricio Vargas era el autor de un autoelogioso libro que le había ordenado César Gaviria, se lo ha financiado para que se lo publicara, que se llamó Las Memorias de un Revolcón, que parece como una opereta de vitrina, resaltándole virtudes que nunca tuvo el señor Gaviria y dando a entender, tratando de dejar para la historia el mensaje de que allí había venido el gobierno que ya transformaba a Colombia porque éramos un país de salvajes y de atrasados y que ha llegado el señor Gaviria y nos ha sacado de ese oscurantismo. Entonces, ese libro le resignificaron unos réditos muy grandes a él y a la revista Semana. Entonces, se lanzaron en la aventura de buscar unos ingresos altísimos con las ventas de ese libro, que parcialmente los lograron, pero ese libro era un mandado a unos que llamaron los conspiretas, entre los cuales estaba Juan Manuel Santos, que movieron cielo y tierra para tumbar a Samper. No estamos defendiendo a Samper porque sabemos que eso es la mata de la descomposición moral de la dirigencia política, sino estamos poniendo aquí sobre el tapete cómo los periodistas que alcanzan alguna connotación, algunos sin ser comunicadores como el señor Mauricio Vargas, terminan utilizando los medios y es usual verlos que pasan por los ministerios en unos muy discretos desempeños y después terminan de periodistas. Caso de Rodrigo Pardo García Peña, de Juan Lozano, de el señor este que acompaña a Julio Sánchez en la W, que fue un ministro sin trascendencia y ahora es analista permanente en los medios, y otros. María Emma Mejía también fue canciller, pésima canciller y después estuvo en los medios. Pachito Santos fue pésimo funcionario público como vicepresidente y luego fue director de RCN.
Entonces allí con Vargas también pasó lo mismo, fue funcionario del gobierno Gaviria, y más que funcionario fue un propagandista de Gaviria. Y luego pues quisieron, con todos los conspiretas, despotricar de Samper, que además merecía que despotricaran de él, pero sacándole réditos a ese hecho. Entonces el libro dice un poco de cosas que, aunque ciertas, la mayoría terminan es como una sumatoria de bajezas politiqueras que demuestran la pobreza estructural de nuestros periodistas, y eso es lo que tenemos. Entendámoslo así. En segunda medida, hemos preguntado y preguntábamos el miércoles, cuando vino aquí el coronel Caicedo, si en Colombia hay partidos políticos. Hacíamos esa pregunta, hoy le hacemos la misma. ¿Por qué? Porque hay dos chistes de muy mal gusto, pero son chistes que se repiten en los chascarrillos y en las reuniones sociales, que dicen que cuando la persona era niño le dijeron que estudiara mucho porque cualquiera podía ser presidente de Colombia. Y a él le ha quedado la idea de que cualquiera, no tanto que estudiara, sino que cualquiera podía ser presidente de Colombia. Y cuando vio a Samper, a Pastrana y a Gaviria, entendió que cualquiera podía ser presidente de Colombia. Y lo segundo, el otro chiste es el de Vargas Bill, el famoso humorista que hacía de Tola y que hacía la pareja con Tola y Maruja. Y que le dijo un día a Tola que el señor Samper era muy terco. Y entonces le preguntó a Maruja, ¿y por qué, hombre, Samper es terco? Dijo, porque todavía sigue convencido que él es inocente del proceso 8000. Entonces, con esos dos chistes que circularon muchísimo, queda el reflejo de la personalidad de un sujeto que es ejemplo de cinismo, de corrupción, de asqueante indignidad, y que jamás ha debido ocupar el cargo de presidente de la República. Pero es que además de que lo hemos probado de mil maneras, se le sindica de su falta de dignidad nacional, de su irrespeto permanente por la ciudadanía, por la patria y por el país, que cometió el error de elegirlo de ser presidente, y sale con unas insensateces que solamente caben en la mentalidad morbosa e irrespetuosa que tiene este sujeto. Cuando estaban en Cuba negociando con las FARC, entonces los bandidos de las FARC exigían que volvieran a desmilitarizarles zonas y que les entregaran el oro y el moro, y le hicieron una entrevista en un medio internacional. Contestó con ese cinismo, pues si piden eso, que se lo entreguen. ¿Cuál es el problema para que esos guerrilleros se vuelvan buenas personas? Entonces le contestaron los periodistas, le dijeron, sí, pero es que el problema es que ellos quieren que les entreguen todo y fuera de que los metan en la cárcel. Y le hizo la contrapregunta a Samper, a la periodista, le dijo, y si usted estuviera ya en ese caso, ¿usted quería ir a la cárcel? O sea, parecería que fuera un defensor de ellos. Este sujeto estaba completamente defenestrado de la opinión pública, nadie lo quería, y él sabía que nadie lo quería. Y apareció otro tal vez peor que él, que fue Juan Manuel Santos, que le consiguió un puesto de director en UNASUR y lo puso allá. Y entonces revivió su cadáver político y luego apareció de moralista, y ahí lo hemos visto, que recientemente apareció en Caracas sin que nadie lo invitara, legitimando el primer punto con el ELN durante la mal llamada protesta social. Fue uno de los defensores que tuvieron todos los terroristas de la primera línea, y él aparece donde se le haya posibilidad de hacerle daño a Colombia, y este Ernesto Samper. Parece que estuviera en competencia histórica con Alfonso López. Por lo otro, hay que tener en cuenta que el gobierno del señor Samper no fue el único pésimo. Es que hubo 5 gobiernos que se dan la mano y compiten por cuál de los 5 fue peor y cuál hizo más daño al país, que son el de Belisario Betancur, Virgilio Barco, el de César Gaviria, el de Samper y el de Pastrana. Son 20 años realmente de ignominia, en la cual el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción hicieron banca común para hacerle daño a Colombia. Hay que ver aquí algo muy importante, y es que Ernesto Samper Pizano sepultó al Partido Liberal. Fue la última vez que hubo un presidente que representaba el Partido Liberal. Y después vino Pardo Rueda y le hizo el favor de complementarlo, y el Partido Liberal hoy es una vergüenza de politiqueros corruptos encabezados por César Gaviria, pero no es un partido serio
a pesar de que ellos dicen que siguen teniendo mayorías y congresistas porque tienen caciques, pero no tienen ni ideología, ni programa, ni proyección. Y el Partido Conservador no se les quedó atrás porque Andrés Pastrana lo sepultó y luego vino Marta Lucía Ramírez y le puso el clavo final al ataúd. Entonces los dos partidos, que se mira históricamente, fueron sepultados entre los años 94 y 2002. Ya lo que ha venido después son movimientos. El movimiento de Uribe, que era liberal, claro, pero eso fue una banca común con otros grupos y movimientos y una necesidad histórica del descrédito en que han dejado esos 5 gobiernos a Colombia, que lo pusieron ahí. Luego Santos pelechó de ese nombramiento y formó otro grupo. Duque vino como en un revuelto de chicha y limonada y después vino el innombrable que tenemos ahora. Entonces, el gobierno del señor Samper nos puso en una condición de estado paria, humillante. Quienes estábamos en servicio activo en las fuerzas militares en esa época, palpábamos y sentíamos el desparpajo y el desdén que el virrey Frechet sentía por Colombia. Toda nuestra institucionalidad era calificada de una narcodemocracia y la figura del presidente de la República era como la de un delincuente protegido por unas instituciones que no se daban cuenta que estaban protegiendo a una persona nefasta. Eso era lo que se experimentaba y lo que se sentía. Entonces, es mucho lo que nos falta por contar y por destapar, porque la historia reciente del país se ha quedado en anaqueles y en falta de historiadores con el peso que tuvieron otros, porque no es la época de los libros físicos, porque el inmediatismo de los mensajes electrónicos así lo convierte, pero quizás un medio que puede ir colocando a los colombianos en la debida dimensión de lo que han sido los errores desde el Frente Nacional para acá, que es cuando la historia desaparece de las aulas, porque no solamente la desapareció Belisario Betancur, es que la historia se escribió hasta el Frente Nacional y de ahí para allá los libros no han traído, hasta el inicio del Frente Nacional, no durante el Frente, y de ahí para allá los libros no volvieron a analizar la historia nuestra como es, y hay un vacío que hay que llenarlo en ese campo. Entonces, podría ser llenado con videos y con audios hasta cuando en todas estas evoluciones que tiene la humanidad reaparezca la fuerza de los libros en los procesos educativos, culturales y de ocio. Todo esto nos indica que hay que revisar el carácter político de los partidos y de los proyectos, porque los hechos así lo demuestran, porque es increíble que una persona como el señor Samper, después de haber ostentado la presidencia y de haberse sostenido de milagro, ya que se iba a caer y estuvo a punto de caer, además porque había unos personajes conspirando contra él desde su mismo partido, no tenga ni siquiera la decencia de respetar al país, sino que ya en el retiro y en el ocaso de su existencia siga comprometiendo el nombre de la institucionalidad, el nombre de lo que significa un expresidente de la nación, a favor de todo tipo de delincuentes y de personas trapaceras, defendiendo a Petro y defendiéndose él mismo y tratando de ocultar una verdad que la historia no se la va a ocultar. Y finalmente, el Congreso de la República, inferior al reto, porque le perdonaron, en ese momento le taparon todo lo que hizo, lo sacaron exento, pero es que ni antes ni después el Congreso de la República tampoco ha tenido una posición digna. Por eso, si queremos participar en política como ciudadanos, debemos tener transparencia, objetivos y personas que sepan qué es lo que van a hacer allá, no simplemente candidatos, porque eso es más de lo mismo y ese más de lo mismo es lo que ha permitido que personas como Samper, Santos y como Gaviria y como Petro, como Belisario Betancur y Virgilio Barco y Andrés Pastrana nos hayan desgobernado de una manera tan olímpica e insensata. Llegamos al final. El día lunes, por razones de festivo en Colombia, no tendremos
actividad académica, pero el martes retornaremos, como siempre, con nuestras consuetudinarias sesiones de la memoria histórica y por la noche con este espacio de análisis y de opinión en el cual podemos complementar todos los días nuestra formación como personas con visión de estadistas y estrategas. A todos una feliz noche, un feliz fin de semana, que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Gracias, mi coronel. Feliz noche.